Bueno, necesito que me confirme que pueden ver mi pantalla. Sí, la vemos. La vemos. Ok, perfecto. Buenos días. Eh, Mi nombre es Víctor Ramírez. Les voy a presentar sobre la informática para proyectos de humanidades digitales. Yo tengo 20 años de experiencia en sistemas gubernamentales, estudios de planificación urbana en la UPR, como mencionó Natalia. Yo soy un entusiasta del transporte público y del urbanismo y que me llevó en 2011 a hacer un proyecto cívico que es la aplicación del tren urbano, que luego se convirtió en una aplicación que existe todavía en las plataformas digitales llamada Guagua. En 2017 fui voluntario de un proyecto llamado OpenStreetMap, que es un repositorio de información de mapas que es libre y les voy a dar un poquito más de detalle en adelante. Y en 2022 estuve trabajando en la plataforma de acceso digital del Archivo General de Puerto Rico. Entonces la foto que ven a la derecha fue que le envié mi foto a un amigo, a un me dijo, mano, esa foto es muy seria y lo que me devolvió fue eso. Y dije, bueno, pues vamos a hacer el tono un poquito más jocoso de la presentación. ¿Qué es la informática? Bueno, la informática es la contracción, la palabra misma es la contracción de las palabras información y automática. Se trata de automatizar la recopilación de información con el propósito de poder hacer consultas después. Estas consultas usualmente se usan para el apoyo de toma de decisiones administrativas. Este, También la informática también se le suele llamar sistemas informáticos o software. Ah, La informática cuenta con una gama completa de herramientas, desde lo más rústico como el lápiz y papel, también puede ser un conjunto de Excel en una carpeta compartida. De seguro todas las personas presentes han trabajado con ese tipo de sistemas con poca automatización, pero que a la misma vez pues, les permite contestar pues, ciertas consultas. En los 90 hubo también una modalidad donde teníamos, digamos, una institución como la UPR tiene múltiples recintos, pues tú tenías un sistema con su propia base de datos ubicada en cada uno de los recintos y estos dos sistemas no se comunicaban entre sí y la información de un recinto estaba en ese recinto y la información del otro recinto estaba en el otro recinto y no se comunicaban. Tú no podías buscar información de Mayagüez si estabas en San Juan. Entonces, eso a finales de los 90 dio paso a los sistemas interconectados o centralizados y la mayoría de los sistemas hoy día de esta modalidad son los sistemas web, que los sistemas web centralizados, digamos, la UPR, pues ahora mismo tú puedes bueno, no sé si ha cambiado, pero el sistema de biblioteca, la búsqueda de bibliotecas te permite buscar en todas las bibliotecas de la UPR. En el caso del archivo general, pues yo estuve trabajando en el sistema de rastreo, donde se recopila información, de la captura de estos objetos digitales. Estos objetos digitales tienen unas máquinas de reprografía que son como, es una mini grúa con una cámara instalada en la parte de arriba, en el brazo de la grúa, y eso está apuntando a una mesa que tiene un documento histórico, se le toma una foto al documento histórico, y entonces después eso tiene una serie de metadatos de captura, hablamos un poquito más de eso en adelante, y además de eso, pues luego de que se digitaliza, pues el archivo general pasa por una serie de etapas de control de calidad. Y entonces se necesita saber, bueno, cada uno de los miles de objetos que están en el proyecto este de digitalización, en qué etapa se encuentran en este momento. Ese tipo de consulta que se contesta con ese sistema. También la plataforma de acceso público, que es Collective Access, permite pues cualquier persona particular entrar a través de web y obtener una copia digital de un documento histórico. En el caso de registro de la propiedad, el registro de la propiedad existe desde tiempo de España, antes del cambio de soberanía, y entonces ellos tenían un sistema que era un sistema, pero era un sistema basado en libros. Y entonces tú tenías unos libros de inscripción donde se detallaban todos los cambios de mano de las propiedades
y luego tenías unos libros de índice donde se apuntaba la información de quién es el dueño de qué, o qué persona participó de una transacción recientemente para poder buscar por nombre. De ahí, en los años 90, pasó a un sistema de estos desconectados, como había descrito anteriormente, llamado Agora. Y entonces había uno de estos sistemas instalado en cada oficina. Si tú querías buscar algo en San Juan, tú ibas a la oficina de San Juan y buscabas información sobre esa propiedad. Pero la oficina de San Juan no tenía nada, no tenía nada sobre las propiedades de Mayagüez. Entonces, eso dio paso a, bueno, tarde pero seguro, en 2016 por fin comenzó el uso de un sistema completamente centralizado llamado Caribe. Ahora tú puedes buscar, se procesan escrituras de San Juan y de Mayagüez, y puedes buscar información de propiedades en Mayagüez, en San Juan, en Ponce, todo a través del mismo sistema. En el caso del archivo general, pues en el archivo general, pues tenemos lo que se conoce como un repositorio, y un repositorio es un sistema donde se almacenan objetos digitales, es decir, estos documentos históricos que fueron escaneados o capturados mediante reprografía. Cada uno de estos objetos cuenta con una serie de metadatos. Estos metadatos son lo más básico: el título, quién fue el autor, cuál fue la fecha de publicación, si tiene una, cuál fue la ubicación geográfica donde se redactó ese documento o donde se publicó. Y cada objeto pues tiene la representación, que es el archivo digital, digamos un TIFF, un PDF, o puede tener múltiples. O sea, digamos que un objeto digital sea un libro escaneado, pues el libro escaneado hay diferentes formas de capturarlo. Tú puedes capturar un archivo por cada página, o puedes producir un PDF que tiene todas las páginas. Pues un objeto puede tener una o muchas representaciones. Los objetos digitales están organizados en colecciones. Estas colecciones, eh, tienen metadatos por sí mismas. O sea, cada colección tiene un nombre y puede tener un rango de fecha. Digamos, la colección de las ordenanzas de San Juan de 1850 a 1890, digamos, por decir un ejemplo. Entonces, estas colecciones, en el caso del archivo general, que quizás, digamos, es la colección más, puede que sea la colección más compleja que tiene Puerto Rico, estas colecciones están organizadas jerárquicamente. Es decir, hay múltiples niveles de colecciones. Tienes unas super duper colecciones llamadas fondos. Debajo de los fondos tienes un conjunto debajo de cada fondo puedes tener un conjunto de series, y debajo de cada serie puedes tener una subserie. En la parte inferior de la diapositiva pueden ver un ejemplo como el fondo del municipio de San Juan. Contiene múltiples series, entre ellas tiene la serie de libros de actas y otros, y que en sí tiene una subserie llamada libro de actas de acuerdos y ordenanzas del ayuntamiento o cabildo. Ahora, cada objeto debe tener un número de identificación único, una forma de identificar ese objeto globalmente. Es decir, a pesar de que otro objeto quede en otra colección, que tiene un objeto A que queda en una colección y tiene un objeto B que queda en otra colección, los números no se pueden repetir. Es importante tener eso porque, y les explico un poquito con más detalle más adelante, esta, cada uno de estos objetos tiene que tener esta forma única de encontrarlo, y tú saber que este documento es este documento. Entonces, para poder determinar cada proyecto, porque yo he visto varios proyectos de estos de digitalización, ha tenido que sentarse a buscar la forma de crear un número único que codifique la información más pertinente para poder encontrar ese documento cuando, por ejemplo, eh, realizas una captura del objeto digital y necesitas parear los metadatos con el archivo digital, con su representación. Entonces, cuando se sienten en una reunión de las personas que toman las decisiones, tienen que preguntarse qué es lo que vamos a codificar. Y les muestro un ejemplo más adelante.
tienen que también pensar cómo se van a dividir los diferentes campos que van a codificar dentro de ese número único de identificación. Cuán largo va a ser, si va a ser un largo fijo o largo variable, es decir, si cada número de identificación puede tener de 5 a 10 caracteres o si siempre va a tener 10 caracteres. Cómo va a ser el uso de secuenciales. Secuenciales son el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con qué propósito se van a usar. Y es importante, en el caso de un proyecto de digitalización, como el proyecto del archivo digital, es importante que cumpla con ese requisito de que este número único sirva para parear los metadatos con la representación. Ahora les doy unos ejemplos de los números de identificación que yo he visto en la calle. Por ejemplo, en el archivo general, se decidió modificar la identificación única de la colección. Las colecciones los números de colección son 5 dígitos y son secuenciales, para así podemos permitir hasta 99.999 colecciones. O sea, tenemos espacio para poder ir creciendo la cantidad de colecciones que se ubican en el archivo. De ahí se separa con un delimitador underscore. La siguiente letra dice cuál es el tipo de la unidad de almacenamiento primaria de ese objeto. En este caso, la C significa caja, seguido por el número de la caja. Luego le sigue otro delimitador, que en este caso es un guión, y les explico por qué. Luego de eso, F significa, creo que expediente o folder, creo que la F fue por folder, y de ahí el número de identificación del folder. Ahora, ¿por qué combinamos los underscores y los guiones? Esto no me gustó, a mí no me gustó personalmente, pero fue el acuerdo que llegamos, y la razón es que todo lo que queda antes del guión te dice a ti la colección y la unidad de almacenamiento primaria y cosas relacionadas al almacenamiento. Lo que viene después del guión te identifica el objeto dentro de esa colección y dentro de esa unidad de almacenamiento. Entonces, en el registro de la propiedad, pues tenemos un número único de identificación que es para los turnos dentro del registro de la propiedad, que es el año, seguido por el delimitador de guión, luego un secuencial, seguido por el código de la oficina donde se está trabajando ese turno. ¿Okay? Entonces, los sistemas informáticos, típicamente, lo más común que vas a ver por ahí en la calle tienen 3 capas. Tienen una base de datos, que es una base de datos relacional que utiliza Structured Query Language o SQL. Ejemplos de estos son SQL Server de Microsoft, puede ser Oracle. Si ustedes trabajan en la UPR, quizás han oído de Oracle, o puede ser también unas bases de datos código libre, que son como Postgres o MySQL. Enfrente de esa base de datos, porque es como muy tedioso, pues trabajar directamente con una base de datos, pues es demasiado tedioso, o sea, tienes que aprender este lenguaje técnico de SQL que es extremadamente tedioso. Así que por delante de eso tienes un backend o una interfaz programática, que es como la interfaz gráfica, que es el front-end, se comunica con la base de datos. O sea, el backend establece una serie de transacciones que la interfaz gráfica puede realizar con la base de datos. Entonces, en estas 3 capas, digamos, tú tienes una especialización de los programadores. Hay programadores que se especializan en bases de datos, o también se conocen estos como DBA, Database Administrator. Tienes programadores que se especializan en backend y tienes programadores que se especializan en frontend, que es cómo hacer la interfaz intuitiva o cómo hacerla bonita, agradable para trabajar. Que eso es importante. En el registro de la propiedad tenemos empleados que están todo el día interactuando con el sistema informático. Por lo tanto, hacerles la vida pues más conveniente y agradable, pues tiene un impacto sobre su productividad. También existe dentro de la informática un subcampo llamado sistemas de información geográfica, que es nada más y nada menos que informática, pero con mapas.
Y estos sistemas de informática, estos sistemas geográficos se destacan porque suelen capturar las coordenadas y luego de como tienen estas coordenadas capturadas, se pueden realizar consultas espaciales. Digamos que la policía tiene un sistema de información geográfico y ellos pueden hacer la consulta donde se concentra la actividad delictiva. O la Junta de Planificación puede hacer un análisis del territorio y decir dónde no debe urbanizar porque son un área donde hay humedal, donde hay cierta sensibilidad ecológica. O, por ejemplo, en el caso de Google Maps, que es un sistema de información geográfico, ¿cuáles son las coordenadas geográficas de la carretera 123 kilómetros 5.1? Ahora, un sistema pues que a mí me ha gustado mucho a través de estos años es OpenStreetMap, que es el Wikipedia de los mapas. Permite que cualquier persona entre a esta base de datos y agregue, por ejemplo, su casa o su tienda de café favorita o su biblioteca. Y luego de que añades eso, que muchas personas añaden todas estas características al mapa, pues cualquiera puede descargar toda esta información y hacer los mapas y hacer los análisis que quiera con esa información. Este proyecto es bien importante porque sirve también como un denominador común. Todos los mapas comerciales como Google Maps o Bing Maps o TomTom o cualquier otro mapa comercial tiene que ser mejor que OpenStreetMap para poder ofrecer. Por lo tanto, mientras más cosas se añaden en OpenStreetMap, todos los mapas comerciales tienen que correr y añadir más cosas en sus mapas para que valga la pena. Los proyectos de un sistema informático cuentan con un ciclo de vida. Ahora, desde el inicio de los proyectos informáticos se dieron cuenta de que uno podía concebir estos proyectos como una serie, una secuencia de etapas o fases. Las secuencias más ampliamente reconocidas son el análisis de requerimientos, el diseño del sistema, la implementación, que no es nada más y nada menos que la codificación como tal. Luego viene una etapa de pruebas donde puedes agrupar un conjunto de usuarios, de las personas que van a usar el sistema eventualmente y los pones a hacer pruebas para que den un poquito de retroalimentación y aseguren que, pues, que no hayan errores. Y la última etapa es cuando luego de publicarse esa versión del sistema, pues viene una etapa de mantenimiento, que es que si surge un error, se corrige, o si hay que agregarle unos datos adicionales, se le agregan, etcétera, etcétera. Ahora, cuando la imagen de la izquierda viene de un paper, en una revista académica arbitrada, donde se identificaron estas fases en ese momento. Ahora, de ahí en adelante, ciertas personas tomaron estas fases como si fueran ley. Tú sabes, cada proyecto tiene que pasar por todas estas fases. No solamente eso, hacían proyectos utilizando estas fases, pero que podían durar, digamos, 5 años. Pero imagínate, en 5 años la tecnología se mueve tan rápido que cuando tú terminas un proyecto que dura 5 años, posiblemente antes no había internet cuando inició el proyecto y cuando terminó el proyecto ya existe el internet y cambiaron todos los muñequitos. Entonces, pues sencillamente no es una forma extremadamente riesgosa de llevar un proyecto. Por lo tanto, en los años 90 surgió esta modalidad de que se llaman los proyectos iterativos o ágiles. Y hay unas metodologías que se suelen usar, aunque no necesariamente se siguen muy estrictamente, que se llama Scrum, y hay otra llamada Kanban. Y esto es comprimir esas 5 fases en iteraciones que pueden durar un mes de largo, 2 meses, 3 meses, dependiendo del alcance del proyecto. Al comprimirlas, significa que luego de cada iteración tú puedes tomar decisiones en la medida en que vayan cambiando los requerimientos. Y por lo tanto lo hace adaptable y se reduce el riesgo. A la misma vez en la práctica, pues también si las iteraciones son muy pequeñas, pues puede resultar en
lo que se llama burnout de los programadores, que es que se cansan del corre-corre constante y por lo tanto pues los vas a tener descontentos y posiblemente se vayan del proyecto. Pero hay que encontrar ese balance. ¿Cuál es el tamaño de iteración que te tenga a los programadores contentos y a la misma vez reduzca el riesgo de que el proyecto sea exitoso? Ha cambiado, en los últimos años han cambiado cómo se ubica la infraestructura de informática. Antes, pues debido a las limitaciones en conectividad, toda la infraestructura, es decir, las máquinas y computadoras, tenían que ubicarse en el mismo lugar donde se iban a usar los sistemas informáticos. Hoy día esto se conoce como on-premise. Luego, en la medida en que mejoraron las conexiones, se empezaron a ofrecer unas compañías empezaron a ofrecer unos servicios de colocation. Colocation significa que, em, digamos que una empresa tiene un almacén en un área industrial donde ellos pueden ubicar tus computadoras y tú te conectas a través de internet a esas computadoras por ahí, puedes usar los sistemas, pero los sistemas quedan ubicados en este almacén. ¿Qué te trae eso? Bueno, pues las computadoras necesitan ventilación, necesitan tener respaldo energético, por lo tanto necesitas redundancia cuando se va la luz, necesitan baterías, y algunos de estos, de esta infraestructura para estas computadoras se puede compartir, sale más barato compartirla. Y entonces la nube, que es la modalidad de hoy, es eso llevado al extremo, donde todas las computadoras son de Amazon o son de Microsoft y quedan ubicadas en unos data centers que quedan en unas áreas industriales en algún sitio en Estados Unidos. Sin embargo, sale más barato tener sistemas, usualmente sale más barato tener sistemas implementados en esos data centers que quedan fuera de Puerto Rico, que tenerlos localmente. Y a modo, hay por ahí un meme en internet que dice que no, realmente la nube no existe, es la computadora de otra persona. Cuando se está desarrollando un sistema informático, es importante tomar una decisión si se van a usar herramientas de software libre versus propietario. El software libre versus propietario surge de los derechos de autor. El código fuente de un sistema informático es algo que cae bajo las leyes federales de derechos de autor y por lo tanto, cuando, cuando una persona escribe un sistema, pues él no es que te entrega los derechos de autor, sino que te permite, cuando un tercero hace un sistema, para que un primero consuma, pues usualmente lo que hace es le ofrece un licenciamiento. Ahora, ese licenciamiento puede ser caja negra, es decir, eh, el tercero se encarga de administrar completamente ese sistema y tú pues lo usas, pero no sabes qué es lo que hay allá adentro. O te puede ofrecer también acceso al código fuente, de modo que tú puedas tener un técnico del lado tuyo que descifre, que pueda descifrar qué es lo que está pasando y si acaso ofrecer correcciones o aplicar correcciones localmente. Eso pues ya no se ve muy a menudo. Y existen muchas herramientas que son copyleft, que se ofrecen, o sea, el autor retiene los derechos de autor. Se ofrece bajo una licencia con una cláusula viral que dice que si tú utilizas este software, tú tienes que ofrecérselo y lo modificas, tú tienes que ofrecer esas modificaciones, código libre a las demás personas. Tú tienes que redistribuir las modificaciones que tú hagas sobre este software que yo te ofrezco. Y así, bajo esas licencias copyleft con cláusula viral, han surgido sistemas que quizás conozcan como Linux, que es un sistema operativo, o una base de datos Postgres o MySQL. Estos sistemas son código abierto y contienen cláusula viral en su licenciamiento. Em, cuando se obtiene una herramienta libre, pues hay que pensar
hay que pensar cómo se va a hacer el apoyo técnico. ¿Qué pasa si encuentras un error con el sistema? ¿Quién lo va a atender? Porque a veces el sistema puede que sea código libre, por lo tanto yo lo puedo descargar y puedo ponerlo a funcionar, pero ¿qué pasa cuando se tranca el bolo? Tú puedes, quizás lo único que haya sea un foro donde tú haces preguntas y si algún voluntario te la contesta, pues bien, pero si no, pues no puedes resolver. Así que, por lo tanto, hay que tener eso en consideración cuando se decide si se va a usar una herramienta open source o código libre versus una herramienta propietaria. ¿Qué opciones de apoyo técnico tienes? También hay cuando existen sistemas de código abierto, de código libre, puede que haya una fundación por detrás que tiene un modelo de gobernanza donde permiten la participación de las personas que lo usan. Es decir, por ejemplo, existe una alternativa a Microsoft Office que se llama LibreOffice. LibreOffice es el producto de una fundación llamada the Open Document Foundation. The Open Document Foundation, una institución, puede participar de la gobernanza de esa fundación y por lo tanto puede ejercer una influencia sobre las características que se desarrollan en un futuro. Y es importante al momento de que ustedes vayan a hacer un sistema informático, cómo van a contratar los suplidores. Pues quizás el caso que más conozcan sea el caso de un software enlatado donde digamos, Microsoft Office, pues tú le pagas una licencia a Microsoft y ellos te permiten usar Microsoft Office. Pero también existe la posibilidad de hacer un software hecho a la medida y para eso tú contratas una empresa como Innovatio o como Invid en Puerto Rico. Dices qué es lo que tú quieras en el sistema y ellos te lo hacen a la medida. Ahora, cuando se hacen contratos de software hecho a la medida, hay dos modalidades principales, que son un contrato por entregable o un contrato por horas. Ojo, un contrato que sea estrictamente por entregable, aunque puede sonar tentador porque tú dices, bueno, eso me garantiza de que me van a cumplir. No necesariamente, porque significa que tú tienes que especificar con mucho, mucho, mucho detalle qué es qué es el software que ellos te van a entregar al inicio del proyecto. Y como mencioné anteriormente, si estamos hablando de un proyecto que te puede tardar un año, lo que no está escrito en el contrato no se va a hacer y si al final de ese año de desarrollo te diste cuenta que necesitaba otras cosas, pues no te las van a entregar. Por lo tanto, incurre un riesgo de las cosas que no puedes conocer al inicio del proyecto y de que las cosas cambien para cuando termine el proyecto. También existe la modalidad de contrato por horas. El contrato por horas significa que también tiene que haber una supervisión para estar seguro de que lo que te entregan, pues de que hayan hecho el trabajo y de que lo que te entregan les sirve, pero te da la flexibilidad para usar el lenguaje moderno, pivotear, o digamos que a los 6 meses te diste cuenta que necesitaba algo. Bueno, ahí quedan horas, así que pueden cambiar los requisitos. Cuando vayan a contratar a alguien, también es importante tener claro de quién retiene los derechos de autor, porque existe tal cosa como un contrato software for hire, que eso significa que la institución contratadora retiene los derechos de autor del código fuente del software y por lo tanto, si quieres cambiar de suplidor, sencillamente, pues no le renuevas el contrato a tu suplidor primero y te vas con otro. Pero eso no te libra, eso no necesariamente, eso es algo que hay que hacer con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las personas que desarrollaron el software inicialmente son los que van a tener más información de cómo funciona el software. Así que si tú cambias de suplidor, va a haber una curva de aprendizaje del segundo suplidor que te va a costar. Entonces, cuando digamos que te hacen un sistema y el suplidor se encarga de también manejar la base de datos. Bueno, ¿quién retiene los derechos sobre los datos? Yo imagino que la gran mayoría de los sistemas informáticos que tienen pertinencia en el ámbito de una biblioteca
eh, la institución va a querer retener los derechos sobre los datos. Y eso significa que eso obliga al suplidor a ofrecerte alguna forma de tú poder descargar los datos si tú decides no renovar el contrato. Así que hay que pensar en eso. Y no solamente eso, hay que pensar en cómo el contrato incluye un mantenimiento. Y el mantenimiento, y si ese mantenimiento incluye lo que se llama un Service Level Agreement, que significa que dentro de cierta cantidad de horas el suplidor tiene que responder. Em, Todos estos factores son importantes para evitar lo que se conoce como vendor lock-in, que es que cuando tú te vuelves completamente dependiente de un suplidor. Esto ocurre realmente, digamos, con Microsoft Office, porque todo el mundo usa Office y por lo tanto no puedes usar otro producto, porque entonces nadie va a poder, si tú tratas de usar otro producto, pues nadie puede leer los documentos que tú produces con ese otro producto. Y por lo tanto, pues no te sirve, porque la idea de escribir documentos es poder divulgarlos. Entonces todo el mundo tiene que usar Microsoft Office, así que todo el mundo tiene que pagarle a Microsoft lo que a ellos les salga, lo que a ellos, el precio que ellos inventen, porque básicamente tienen un control monopolístico. Y esto concluye mi presentación de hoy. Esto es Abuelo de Pájaro, así que me imagino que deben tener algunas preguntas. Así que muchas gracias por su atención. Sí, pues buenas, Natalia. aquí tenemos algunas preguntitas. Aquí tengo una pregunta de Livia. Dice, ¿qué quiere decir que los softwares para documentos de historia oral que se usan en archivos y bibliotecas pueden perderse si cambia de suplidor o por un cambio tecnológico? Ok. En el chat. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Ok, quiere decir que los softwares para documentos de historia oral se usan que se usan en archivos y bibliotecas pueden perderse si cambias de suplidor o hay algún cambio tecnológico. Absolutamente, sí. Si el suplidor no ofrece una forma de tú dat- descargar los datos que tú colocaste en ese sistema, significa que ellos básicamente te pueden decir, pues mira, si te vas con otra gente, pues pierden los datos y por lo tanto tienen ese amarre, ese vendor locking. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado, especialmente estos sistemas que son desarrollados completamente en la nube, donde pues ni siquiera hay acceso a la base de datos directamente. Pero por eso lo más importante en este caso es tener claro, hablar con el suplidor. Mira, qué es lo que ocurriría si yo decidiera cambiar de suplidor y establecer esas cláusulas en el contrato. Gracias. Este, también tengo una pregunta aquí de Livia. No entiendo que quizá otros compañeros que sean más propiamente del campo de historia oral podrían contestar. Y es, ¿qué hacer cuando las entrevistas de historia oral se hicieron hace más de 5 años? Bueno, yo creo que después de que después de que tengas un objeto grabado o tienes un documento donde una transcripción de la entrevista, pues no veo qué inconveniente puede imponer el hecho de que tenga más de 5 años. Sí. Sencillamente, en los metadatos de la entrevista vas a incluir la fecha diciendo, pues mira, esto ocurrió para tal fecha. No sé si eso contesta la pregunta. Sí. Entendería que también hay un aspecto de preservación, ¿verdad? Si ya la entrevista tiene cierta cantidad de tiempo, pues verificar las mejores prácticas que ofrece precisamente esa preservación digital, pues sí hay que migrar ese objeto para que pues no se vaya a corromper, ver en qué formato está grabado esa historia oral. Entendería pues que esos serían pues, los pasos para asegurarse Bueno, que entrevistas mm, de muchos años pues continúen existiendo.
Sí, no solamente eso, ahora traes otro tema. En el caso de colecciones digitales, y esto fue algo que aprendí trabajando en el archivo general, se suelen guardar estos archivos, estas representaciones de los objetos, se suelen guardar en unos formatos, por ejemplo, sin compresión. Es decir, unos formatos que lo, esto, la forma, digamos, la forma de preservación digital, por ejemplo, sin compresión. Y la razón es que no sabemos si de aquí a 20 años ese algoritmo de compresión, el algoritmo de compresión que usamos ahora va a seguir utilizándose. Por lo tanto, en 20 años vamos a tener software para poder decodificar esa compresión antigua. Por lo tanto, se suelen guardar estos masters sin compresión alguna y eso también aplica para archivos de audio. Los archivos de audio pues, van a ser gigantescos. Ok, veo otra pregunta aquí. Grisel Rodríguez pregunta, ¿puede explicar por qué no le gustó la decisión del archivo general sobre el número de identificación, --underscore? Bien sencillo, porque cuando uno está mirando, o digamos que tú estás transcribiendo uno de esos números de identificación, si usas underscore y si usas una combinación de underscore y guiones como delimitadores en el mismo número, los podrías confundir. Eso es todo. Puedes pensar que estás escribiendo un guión, pero escribiste un underscore o la próxima persona la interpreta como un guión cuando era un underscore o viceversa. ¿Alguien ¿Alguna más? otra pregunta? ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Cualquier cosa. Yo sé que esto no es un público muy técnico con la parte. Se cortó un poco la... Sí. Pregunta, ¿qué consideraciones, si pueden hablar un poquito más sobre las consideraciones que se deben tener cuando se contrata un developer para trabajar en un programa de acceso abierto, de código abierto? O sea, si quiero contratar a alguien para que me desarrolle un repositorio institucional en un repositorio que está en una plataforma de código abierto, ¿cuáles serían las consideraciones que deberíamos tener y en términos de consejos que se podrían dar para esa negociación de contrato? Ok, bueno, si van a desarrollar algo a la medida in-house, yo trataría de que los derechos de autor los retenga la institución. Yo entiendo porque les da la flexibilidad. O sea, es básicamente tratar de evitar el amarre con el suplidor. Lo otro es que si usan herramientas código abierto, como digamos Collective Access, eso una empresa es la que retiene los derechos de autor de Collective Access, por ejemplo. O puede ser una fundación que retiene los derechos de autor, pero no es problema porque el código es abierto y tú puedes posiblemente modificarlo con tu propio programador, pero ten en mente que esas modificaciones puede que por las cláusulas del licenciamiento tú tengas que redistribuirlas si otra persona te lo pide. El código libre es una forma de colaboración. Ha abierto o sea, ha sido conveniente porque ha sido una forma muy efectiva de colaboración, donde inclusive tú tienes unas instituciones unas fundaciones, por ejemplo, que se encargan de ser custodios de una plataforma de software donde participan de la gobernanza las mismas empresas que les interesa el producto. Ok, a ver si lo puedo explicar. En vez de que tú tengas 5 empresas particulares que estén desarrollando cada uno su software propietario que compita, en cierto sentido, en algunos casos, a esas 5 empresas les conviene colaborar y crear una sola, como una zapata de software
porque le ahorra los costos de desarrollo. Y por eso ha sido un modelo tan exitoso. Ahora, a grandes rasgos, en general, lo que tú quieres es evitar el vendor locking o, tú sabes, poder evitar de que el suplidor pueda hacer contigo lo que le dé la gana o pueda poner los precios que le dé la gana. No sé si eso contestó la pregunta. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Sí, yo quería preguntar, por ejemplo, en los casos de proyectos de humanidades digitales o de historia oral, donde pues nosotros estamos guardando muchos datos, y a veces pues son datos que se relacionan pues con, perdón, medios o archivos digitales que se relacionan con sus metadatos. ¿Cuál sería o qué recomendación pues tú nos puedes dar para cuando tenemos que migrar pues, de software o de suplidor? Ok, pues la forma más fácil, la forma más, digamos que el suplidor pues no te ofrece una forma de tú descargar los datos, o sea, a un formato portátil. Pues en lo mínimo, digamos que tú pusiste una cláusula en el contrato donde dijiste que tú retienes los derechos de autor. Pues tú vas a necesitar dos cosas del suplidor. Tú vas a necesitar un respaldo de la base de datos relacional. Digamos que la base de datos está hecha en SQL Server. Pues tú le dices, bueno, dame los datos en la forma en que la base de datos los exporta, que es un respaldo. Y también vas a necesitar código fuente. Decirle, no, los derechos de autor y código fuente son míos. O digamos que pusieron en el contrato que los derechos de autor los retiene la empresa, pero ellos tienen la obligación de ofrecerte acceso a ese código y que tú puedes modificarlo. O sea, como parte del contrato, te hicieron el software a la medida, ellos retienen los derechos de autor, pero ellos tienen que ofrecerte licencia perpetua del software desarrollado durante el proyecto. Eso también es una posibilidad. Pues tú necesitas esas dos cosas, un respaldo de la base de datos y una copia del código fuente en su último estado. Eso es lo mínimo que necesitas. Y de ahí, pues contrata al otro suplidor y le dice, mira, tengo aquí la información, podemos seguir con este proyecto. Si ellos te dicen que ellos pueden trabajar con la misma plataforma, pues posiblemente lo pueden seguir. En el caso, por ejemplo, de registro a la propiedad, hubo un cambio de suplidor. Aunque pues la base de datos pues residía en un equipo on-premise, por lo tanto no había ese problema de que había que pedirle al suplidor por un respaldo, los respaldos ya estaban, ya se podían sacar del equipo que tienen allí en las mismas instalaciones. Pero sí, hubo un cambio de suplidor. ¿Alguna otra pregunta? Livia está alzando la mano de Livia, nuevo. ajá. Aquí, ¿me escuchan? Buenos días, gracias por el taller. Lo que pasa es que yo, bueno, que soy historiadora, el taller que se titula Haciendo Historia Oral, Informática para Proyectos de Humanidades, digamos que hay una fase anterior, antes de llegar a todo esto que Víctor nos ha descrito, ¿verdad? Que es ya de hablar de programación, de cómo hacer disponibles esto, digamos que yo me dedico a hacer entrevistas, las tengo guardadas, hay una tecnología que quizás uso, ¿verdad? Que es tradicional, la grabadora que puedo subir a la computadora, pero en términos de verdad, ¿cuál es esa tecnología antes de hablar de un software? Porque que podría facilitar que estas entrevistas puedan subirse, ¿verdad? O sea, que hay una parte anterior que tiene que ver con eso, pues haciendo historia oral, ¿verdad? Digamos que yo tengo, qué sé yo, las mujeres que trabajaron en el café en la década de los 60, 70, qué sé yo, por dar un ejemplo, las tengo grabadas. Entonces esa tecnología, antes de identificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo esperaba, ¿verdad? Tan poquito, informarme un poquito más, qué tecnología ya encaminar antes de considerar, ¿verdad? Un software, un archivo digital. Eso era lo que yo quería preguntar. Sí. Tus recomendaciones sobre eso, tu experiencia
viéndolo cuando se trata del archivo, de la biblioteca, etcétera. Sí, sí puedo abundar aquí, ¿verdad? Y entendería que sería fenomenal si quisiera compartir con nosotros en el tercer taller que vamos a estar hablando pues ya más de los tips y trucos de grabar lo que sería pues la entrevista oral. Ahí vamos a estar explicando o compartiendo con ustedes qué otros softwares o otros hardwares utilizamos para trabajar los aspectos de historia oral. Pues sería, ¿verdad? Le invitamos y sería fenomenal tenerla de nuevo con nosotros. Em, en cuanto, en cuanto a tecnología, mm, realmente no sé si puede abundar un poquito más en cuanto ¿verdad? Si usted está trabajando pues una entrevista, se refiere más a una entrevista en audio, una entrevista en vídeo, o Ah, hablemos un poquito más del proyecto para poderle sí, ayudar bueno, un poco más. las entrevistas, para empezar, ¿verdad? Cuando se trata dentro de la universidad también tienen unos permisos que hay que tener, ¿verdad? Entrevistando personas, etcétera. Pero yo hablando de tecnología, me estoy refiriendo, por ejemplo, a entrevistas grabadas, no necesariamente en vídeo. Yo tengo en vídeo, pero Ujú. también tengo nada más que audio. Y entonces, claro, o a veces uno, pues para no perder el recurso, una persona que, pues, por ejemplo, tenga 70 años o algo así, pues con la emoción de que me te está dando una información, la grabas. Pero ¿cómo salvar, verdad? Hay unas tecnologías que quizás pueden acelerar el hecho de que podamos subirla a un software y tal, porque a veces la grabamos con lo que tengamos, ¿no? Puede ser hasta con el mismo celular. Entonces, hay veces que termina siendo una entrevista rústica, ¿no? En el celular, depende de la tecnología que tengas con el celular, depende. O sea, a eso me refiero. Entiendo ya que alguien escribió que hay otros talleres más adelante que sí que abordan el tema de historia oral propiamente, pero ¿qué hacemos que era lo que preguntaba, ¿verdad? ¿Qué hacemos con lo que hemos grabado ya? Eso es lo que yo quería Ujú. decir. Ajá. Pues mira, sí te puedo decir que si tienes, porque cuando trabajamos archivos digitales, pues cada caso es bien particular y cada persona tiene una necesidad pues bien particular, ¿verdad? En este caso estamos hablando pues de una necesidad de adiestramiento tecnológico básica, ¿verdad? De cómo guardar y cómo exportar. ¿Verdad? Que es como... eh, es un tipo de adiestramiento, ¿verdad? Así que el nivel de dificultad de esto, pues varía. Yo, por lo menos aquí, en el equipo de historia oral, si es un caso particular, pues estamos sumamente dispuestos a ayudarle con ese caso. Este, pero sí, no sé si después le puedo dejar mi información y entonces podemos coordinar ese adiestramiento, pues que sea, ¿verdad? De precisamente eso que me está diciendo, que es guardar y exportar. Muchas gracias, claro que sí. Sí, Perdón. a la orden, qué bueno. Gracias, gracias. Qué Tenemos bien. otra persona alzando la mano, el doctor Luis. ¿Me escucha? Ahora, Sí, volvió a mute. Luis, tal vez puede escribir la pregunta en el chat Muy mientras bien, que se resuelve. muy bien. Ahora se escucha. No le dé ¿Me ningún botón. escucha ahora? sí. Sí. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Yo soy una persona de negocios internacionales, pero escribo unos libros sobre las atuneras y la historia de la banca en Mayagüez. Y conozco mucha gente mayor que estuvieron en todas estas industrias en Mayagüez. Entonces le pregunto, ¿cómo uno puede trabajar para grabar a todo este grupo de obreros y ejecutivos que dirigieron todas estas industrias que están cerca del Colegio Mayagüez para guardar esa historia oral de ellos? ¿Cómo uno trabaja eso de, ¿verdad? Esto de IRB o lo que usted planteó de poder hacer investigaciones con seres humanos y que uno pueda recopilar esa data y que se mantenga en archivos para futuro? Son trabajadoras de industria de la tunera,
que ya están bien mayores, y no me gustaría que se perdiera esa historia. Pues podría decirle que nosotros aquí en el ¿verdad? En el laboratorio de historia oral, siempre pues, estamos dispuestos de nuevo como que a colaborar. En nuestra página de lo que es el Oral History Lab tenemos también información bilingüe, que ahí pues puede tener información introductoria para comenzar un proyecto de historia oral. De igual manera tenemos una guía de historia oral que podría comenzar a buscar información sobre, ¿verdad?, los procedimientos. Entendería ¿verdad?, un aspecto importantísimo antes de empezar un proyecto de historia oral también debe ser, ¿verdad?, orientarse sobre el aspecto ético, ¿verdad?, quiénes están dispuestos a ofrecerle una entrevista, cuáles son esos acuerdos con las personas que usted quisiera entrevistar y guardar esa memoria, ¿verdad?, de la tunera. Pero de todas maneras, pues le invito pues, a que se comunique con nosotros y pues nada, yo también, en mi experiencia trabajando con historia oral, una también de los ejercicios que más a mí me gusta hacer antes de entrar a una entrevista per se, ¿verdad? Es hacer lo que le llamamos la entrevista preliminar antes de entrar a una entrevista formal, ¿verdad? A ver qué información tiene qué persona. Y entonces así pues prepararme para la entrevista, empezando pues desde el permiso hasta, ¿verdad?, el tiempo que tiene esa persona, prepararme el equipo que yo necesito para grabar en esa entrevista, también tener en cuenta si es que va a ser una cantidad de entrevistas masivas, ¿verdad? Pues tener en cuenta qué almacenamiento tengo y cómo voy a organizar la información. ¿Verdad? Y organizar la información en estos proyectos es bien importante porque usted entenderá que habrá personas que quieran ser anónimas, entenderé que habrá personas que, pues, ¿verdad?, están perfectamente bien con ser identificadas con nombre y apellido, pero pues esa planificación pues requiere pues una estrategia, quizás consultarlo con otras personas, siempre, ¿verdad? La colaboración es algo que siempre recomiendo, ¿verdad?, para cualquier proyecto, pero definitivamente, pues, si usted hace una entrevista preliminar, pues usted podría tener una mejor idea de cuál es el alcance de su proyecto y le va a permitir entonces planificar, pues, todos estos otros aspectos que vienen después, ¿verdad? De nuevo, comenzando desde la permisología, la entrevista, el equipo, cómo voy a procesar esa entrevista. Natalia, para reiterar lo que acabas de mencionar, el OHL tiene todo un equipo de trabajo. Natalia y en mi caso somos parte de la biblioteca, pero también tenemos dos profesoras de historia oral que son expertas en esta área. Y, Correcto. o sea, somos todo un equipo de trabajo que estamos detrás del Oral History Lab. Y creo que esas preguntas específicas o esas contribuciones o esos establecimientos de colaboraciones lo podemos trabajar offline para volver a las preguntas que se puedan tener desde el punto de vista global para todo lo que sea pensar en iniciar un proyecto de humanidades digitales en términos de la tecnología más amplia que se necesita para iniciar el proyecto, que es la contribución que tenemos hoy con Víctor y que realmente se lo agradecemos. Muchas gracias. A la orden. Y gracias ¿verdad? Por haber participado de nuestra actividad hoy. Nosotros pues ya vamos cerrando entonces la actividad. Voy a compartir con ustedes un enlace para la evaluación y quienes quieran recopilar las horas contacto para el CEP. No sé si alguien tiene alguna pregunta más en lo que pues voy compartiendo esta información con ustedes. Segundito. José, ¿quieres abrir tu micrófono? Ok, leo la pregunta mientras que Natalia organiza lo de la evaluación. ¿Hay algunos recursos de aprendizaje que recomiende para que las personas que trabajen en proyectos de humanidades digitales
puedan instruirse más sobre temas de informática y plataformas digitales? Bueno, le puedo compartir la presentación, que es lo que tengo ahora, porque es que no me viene a la mente ahora mismo un lugar donde tengan esta información que he cubierto en la presentación, pero porque lo que suele haber, por ejemplo, en internet son estos abuelos de pájaros, digamos, lo que yo les presenté aquí es abuelo de pájaro que pues agrupa un montón de temas. Entonces, si tú buscas por ahí por internet, pues vas a encontrar información sobre específica sobre temas más puntuales. Pero pues nada, lo que yo estaba presentando aquí, que es más a grandes rasgos, pues no me viene a la mente un recurso donde señalarlo. Bien, compartí con ustedes el enlace para la evaluación y la posprueba. También les dejé la información de contacto del OHL desde las redes sociales hasta la página web. Y también les compartí un enlace de las próximas actividades de historia oral. La próxima actividad que tendremos es sobre la hoja de cálculo y ¿verdad? La información descriptiva que acompaña esa historia oral. Y ya, pues la última actividad pues serán pues, los tips y trucos para grabar esa entrevista y para recopilarla. Así que nada, les deseo un buen día, un buen resto de día y pues gracias por haber participado. Muchas gracias por Así su que, tiempo, y a gracias por su Víctor, atención. gracias. Mira, la presentación se la voy a enviar en PDF a Natalia. Natalia pues puede divulgarla. Pueden escribirle a ella para si quieren una copia. Sí. Bien, Hasta muchas gracias. luego. Sí.